Trini Martínez, me gustaría si algún día, si puede y le apetece, hablara qué le parece el trabajo de Marina Abramovich. Trabajo. Marina Abramovich es la que hace performances, lo que yo llamo performancias. ¿En qué trabaja? Pues a lo mejor, a ver, yo sé que hace performances, pero no sé en qué trabaja, entonces quizás no he visto su trabajo. A lo mejor hace arte, a lo mejor es pintora o cantante, compositora, escribe poemas, y entonces me gustaría conocerlos. Me gustaría muchísimo conocer su trabajo, porque es bueno que la gente trabaje, ¿no? Es noble. Eh, pero no sé nada de su trabajo. Sé de los performances que ha hecho, creo que no le encuentro ningún sentido a eso, la verdad. Te miro durante 10 minutos. Es muy intenso, pues depende quién me mire. ¿Por qué va a ser muy intenso? Hay performances donde ha dicho que ha arriesgado la vida. ¿Yo por qué no le creo? ¿Yo por qué no le creo que ningún dueño de galería o museo diga, perfecto, sí voy a permitir que te juegues la vida, porque si la pierdes, esto va a ser grandioso para mi galería, voy a quedar muy bien yo? Hombre, no, nadie le va a permitir que se juegue la vida. Entonces es un poco el peligro que corren los magos, ¿no? Los magos tienen que presentar algo que parece peligroso, pero no debe ser peligroso nunca. Y te lo dicen los que han hecho la magia con mayor apariencia de peligro, que son Penn and Teller. Y Penn and Teller te dicen, no, mira, es que a nosotros no nos gusta el peligro real, pero voy a poner a cargar esto. No nos gusta el peligro real, no hacemos cosas que sean realmente peligro. Incluso cuando han hecho el doble truco de dispararse, uno le dispara al otro con una bala y atrapas la bala entre los dientes, y los dos cada uno atrapa la bala del otro entre los dientes. Es un acto que yo les vi hacer a Pedante, no lo vi en televisión, pero lo vi. Y los he visto usar sierras y atravesarse y sacar sangre y tal, pero nunca hay peligro real. Entonces creo que en las performances de Marina Abramovich tampoco ha habido peligro real, porque nadie se lo hubiera pasado. Nadie hubiera querido ser parte de ello. Entonces, a mí todo me parece una simulación y un postureo brutales para no trabajar, para hacerte famoso sin hacer nada, para hacer un postureo propio de Yoko Ono. Y cuando yo veo una performance es como ir a Yoko Ono cantar, me lo puedo ahorrar. Creo que alguna vez conté aquí la performance del carbón que hicieron algunos en la Semana Negra, la que me hicieron los grandes del matrimonio con el carbón.